antes de ver en qué conviene invertir, podemos ver qué pasó el año pasado, ¿no? Empezar con la foto del 2017. Así es. Bien. Bueno, si vemos el 2017, tenemos que el gran ganador fue el Merval. El Merval. ¿Qué es el Merval? El Merval son acciones. Renta variable, como se llama, son una forma de invertir en la economía real. Alguien que invierte en acciones del mercado argentino está comprando participación de una sociedad, tal o cual sociedad. Merval por mercado de valores y, como mencionás, es un índice promedio de las principales acciones. El Merval incluye el 80% del volumen operado en el mercado de valores. Perfecto. Entonces incluye las acciones que llegan hasta el 80%. Deja afuera las acciones que operan poco, más chiquitas. Digamos. Bien. Son el índice más representativo. Después están letras del Banco Central, plazo fijo y dólar. Y acá explícame un poco esta placa que has traído. Bueno, acá para hacerla simple, si nosotros consideramos que el 1 de enero del 2017 pusimos 100 pesos, los montos que podemos ver al final son los pesos con los que hubiéramos terminado a fin de año. Bien. Ahí se ve claramente que el gran ganador de 2017 fue el Merval. Fíjese que el Merval, a pesar de ser el gran ganador, tuvo sus subidas y bajas, ¿no es cierto? Tiene un poco más de volatilidad que las otras líneas, digamos. Exactamente. Tiene mayor riesgo. La volatilidad es riesgo. Tiene mayor riesgo. El riesgo juega a favor y en contra. En este caso jugó a favor con una rentabilidad muy interesante. O sea, puse 100 pesos en enero de 2017 y al final del año obtuve 177 pesos. 177. Así es. El mayor rendimiento. En segundo lugar están las LEVAC. En segundo lugar las LEVAC, con una tasa promedio de punta a punta del 28%. Puse 100 pesos, recibí 128 pesos. Gracias a los títulos que hoy emite el Banco Central en su política monetaria de extraer pesos. Extraer los pesos y los inversores reciben ese rendimiento. Después tenemos el globito ese, que muy interesante, es la inflación. O sea, la inflación acumulada en ese año, claro. Exactamente. La inflación del año pasado fue 24,8%. Es decir, yo hubiera podido invertir en un instrumento que iguale la inflación, hubiera sacado 124,80 pesos. Todo lo que está por encima de la inflación significa que mejoré mi poder adquisitivo en moneda local, digamos. Le ganaste la inflación, como dices, con la inversión. Muy bien. El plazo fijo estuvo un poquito por debajo de la inflación. Perdimos ahí 2% con respecto a la inflación. Y el dólar fue cole perro. Y si ustedes se fijan bien, el dólar venía planchado todo el año y en los últimos 15 días de diciembre recuperó 10%, porque si no, no llegaba a ese 19%. Y llegó a ese 19% porque en la última quincena del año se recuperó parte del terreno. Si fuera una carrera, primero el Merval, segundo las LEVAC, por encima de la inflación y después plazo fijo y dólar por debajo. Eso es la foto 2017. Eso es la foto 2017. Ahora veamos ¿Qué 2018. ha pasado en 2018? Es justamente. Bueno, el 2018, como verán, el Merval sigue siendo súper volátil. Fíjense que en un momento de enero estaba pum para arriba, veníamos ganando 15 pesos, habiendo invertido 100, es decir, un 15% en un mes. No obstante, la foto al día de antes de ayer, que es cuando se hizo esta placa, el Merval tiene apenas 6 pesos de rendimiento en lo que va al año. Claro. Y está cola de perro, junto con el plazo fijo. Incluso estoy mirando que se ha invertido el papel. Hablábamos que el dólar había salido de la última posición en 2017 y en esta carrera corta, digo corta porque han transcurrido 2 meses y medio, poco más, está el dólar a la cabeza, al revés. El dólar, como veíamos, perdió la carrera el año pasado y este año arrancó primero. Todavía no sabemos cómo va a terminar, pero arrancó primero. Las LEVAC en segundo puesto, el plazo fijo siempre va a estar un poco abajo de las LEVAC y el Merval puede estar arriba o abajo según el momento que saquemos la foto. Digamos. Tengo una consulta respecto a la LEVAC, porque la mayoría de las personas se mueven en alternativas a veces conocidas, que pueden ser plazos fijos, dólar, y después hay otro nivel en donde algunos inversores ya apuestan a una cartera un poco más dividida. Invierten también en LEVAC y en acciones. Pero la gente pregunta, dentro de las letras del Banco Central, ¿cualquier persona puede comprarla? ¿A dónde debe acudir el interesado? Desde ya que cualquier persona puede comprarla. Las agencias de bolsa son el mejor lugar para adquirir una LEVAC. Lo bueno de la LEVAC es que es muy similar a un plazo fijo, pero además en el mercado tiene mercado secundario, como se llama. Es decir, uno puede comprar la LEVAC y venderla en cualquier momento. Independientemente de que el plazo a lo mejor es de 35 días o los 20 días, porque necesitaba la plata, lo vendí. Claro, comprar y vender, salir cuando uno quiere. Cuando uno quiere. A diferencia del plazo fijo. Sin ninguna penalidad tampoco en los intereses corridos, porque
Cuando uno vende, tiene todos los intereses del periodo transcurrido. Además de los agentes de bolsa, ¿también se puede comprar en bancos? También se puede comprar en bancos. Bien. Y me imagino tiene que ser una persona con una actividad formal, ¿sí? Sueldo declarado o Sí, una cuenta. tiene que, como toda actividad bursátil, en el momento de justificar el origen de fondos, tienen que estar debidamente justificados. Bueno, hablamos de esas inquietudes que tienen algunas personas porque escuchan las LEVAC y no saben cómo iniciar estos trámites y demás, y vos ya les has dado unas pistas. Pero ahora te propongo lo que es responder otras dos preguntas. Esta es una foto de un Facebook Live, que es una transmisión en vivo que hicimos en Facebook por nuestro segundo aniversario, justamente un martes 13, y había dos preguntas vinculadas a qué hacer con la plata, qué hago con el dinero. Te las traslado a vos, Gonzalo, que está más en el tema. En ese momento nosotros respondimos mencionando algunos rendimientos y cotizaciones al día. Por ejemplo, Agustina Borrelli, Agus Borrelli, con 40.000 pesos, ¿conviene ponerlos en plazo fijo o comprar dólares? ¿Qué le dirías hoy a ella? Bueno, esa es una típica pregunta del inversor argentino, digamos. Acá tenemos poca cultura financiera, entonces las primeras alternativas que tenemos, dólar y plazo fijo. Recién vimos que hay otras alternativas. Bien. Es imposible dar una respuesta sin conocer el perfil. O sea, si es una señora que está pensando en el dólar, en hacer un viaje que va a gastar en dólares, no le podría recomendar que ponga un plazo fijo en pesos. Claro. Si alguien que está pensando en mantener su poder de compra local, quiero ganar la inflación, y bueno, ahí le recomendaría un plazo fijo, en mejor de los casos una LEVAC incluso. Bueno, y la segunda pregunta está un poco relacionada, también como decís vos, habría que ver el perfil, pero dice, ¿conviene vender dólares aún para ponerlo en LEVAX o no rinde más? O sea, ¿De qué fecha es la pregunta? Y esto es del 13 de justamente de marzo. La semana pasada. Exactamente. Bueno, a ver, la semana pasada, en lo que va de marzo, el Banco Central demostró una firmeza rotunda en sus intervenciones en el mercado del dólar, diciendo hasta acá se llegó. Recién dijimos, últimos 15 días de diciembre, y en lo que va del 2018, el dólar viene primero en la carga. Así es. Entonces, el dólar recuperó parte del terreno perdido y el Banco Central está dando señales de que hasta acá llegó por el momento, no sabemos hasta cuándo. Entonces, definitivamente, en el cortito plazo, yo creo que la LEVAC le va a ganar al dólar. Entonces ahí sí le diría, pero con la foto del momento, o sea, esto es muy dinámico. Exacto. Y va cambiando todo el tiempo. Entonces, con la foto del momento, la coyuntura es bien cortito plazo, como suele ser Argentina, yo compro LEVAX. Perfecto, muy bien. Respondidas las dos preguntas, rápido, ¿qué perspectiva vos ves para este juego que se está dando entre dólar y tasas? Se preguntan algunos, ¿el dólar llegó a un punto donde va a seguir interviniendo el Banco Central en esos 20,50, por lo menos está paritarias? ¿Van a seguir bajando las tasas? Personalmente yo veo un dólar tranquilo por 2 o 3 meses y después siguiendo la inflación. Bien. Referencias de otros actores tenemos el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Son 50, 60 consultores de primer nivel. Hablan de un dólar a fin de año de 22 pesos. Y el mercado a término, el ROFEC, el mercado futuros, si uno quiere comprar hoy dólar para que se lo den en diciembre, está 23.50. O sea que el rango, digamos, para fin de año yo coincido que está entre 22 y 23.50 tranquilamente. Con respecto a las tasas que me preguntabas, sí veo una disminución de las tasas, es lo que el mundo espera, lo que los economistas están esperando es una caída paulatina de las tasas de las LEVAC, sobre todo, que es la que más interesa seguir. Bien. En el orden de 2-3 puntos. Con esta información, rápido, si tuviéramos que armar una cartera de un inversionista, vamos a suponer un perfil de riesgo moderado. ¿Qué componentes tendría? ¿Qué elementos tendría esa cartera? Un perfil de riesgo moderado y mediano plazo, digamos. Yo haría una cartera que tenga pesos más SER, que es lo que, o pesos más UVA, digamos, instrumentos que siguen la inflación. Pesos más inflación, claro. Exactamente. Inflación más 4% hoy más o menos lo que están rindiendo los títulos. Yo pondré un 10, 15, 20% ahí. LEVAX, sin lugar a dudas, también pongo quizás un poco más, 30, 40% ahí. Después, como estamos hablando de mediano plazo, el dólar sí o sí tiene que estar en la cartera. Cuando estamos hablando en Argentina de mediano plazo, estamos hablando de 2, 3, 4 años, compraría bonos de la parte corta mediana de la curva, que están rindiendo en el orden del 5, 5,5%. Y por último, si tiene cierto apetito al riesgo, algo de acciones también compraría, porque creo que Argentina, a un ritmo que nos gustaría que sea mayor, pero está en la senda del crecimiento, entonces la economía real va a acompañar, entonces comprar acciones va a terminar siendo rentable.